Tadeusz Phillips, de 13 años, se encontraba dormido en la sala de su casa. En medio de la noche sintió que su padre lo cargó en sus brazos para llevarlo a su habitación. Pero en cuestión de minutos, Tadeusz sintió el viento golpeando en su cara. Cuando abrió los ojos, para su sorpresa, no estaba en su cuarto, sino afuera de la casa. Se sorprendió aún más cuando se dio cuenta que un sujeto extraño era quien lo cargaba. Este lo puso en el suelo y le dijo que tenía que seguirlo, porque su auto se había averiado. Tadeusz, aturdido y confundido, obedeció. En su mente pensó que se trataba de algún amigo de la familia. Ambos caminan alrededor de 1 milla. Cuando llegan a una casa en ruinas, ingresaron al lugar. Este estaba abarrotado de muebles viejos, trastes sucios y basura. Con la luz de la casa, Tadeusz puede ver que este sujeto es en realidad un adolescente. Este le dice que habrá una fiesta en esta casa, pero que antes de que todos lleguen, suban a su habitación para mirar modelos de autos que tenían y tarjetas de béisbol. Tadeusz no se sintió amenazado en ningún momento. El adolescente era amable, así que accede y sube a la habitación. Una vez en el cuarto, la amabilidad del adolescente se diluye en segundos. Este arroja a Tadeusz contra la cama, toma su pie derecho y lo gira tan fuertemente que le rompe el hueso, justo sobre el tobillo. Tadeusz entra en estado de conmoción por el dolor. Mientras tanto, el adolescente se sentó a un lado de la cama y se tomaba la cabeza con desesperación. Este momento fue aprovechado por el niño para huir. Pese al dolor de su tobillo roto, intentó correr saltando en un pie. Bajó las escaleras y llegó a la sala de estar, pero en esas condiciones no llegó muy lejos y el adolescente lo atrapó nuevamente. La noche de pesadilla para Tadeusz apenas empezaba. El adolescente, una vez que lo atrapa, lo arroja a un sofá-cama, toma nuevamente la pierna derecha, la levanta hacia arriba y le aplica todo su peso, hasta que logra partirle el fémur. La escena de aparente arrepentimiento del atacante se repite. Se sienta junto al niño mientras lo ve retorcerse del dolor. Cambia su tono de voz y pareciera querer hacerse su amigo. Tadeusz le pregunta por qué hace eso. El adolescente le dice que disfruta del sonido de los huesos al romperse. Además le confiesa que ha hecho esto antes con otros niños. En su mente, Tadeusz piensa cómo podrá escapar de este lugar con la pierna destrozada, o peor aún, si podrá algún día volver a su hogar. Hacía pocos meses la familia de Tadeusz se había mudado al barrio. La noche de los hechos, la familia había salido a cenar y al volver a la casa, el niño se había quedado dormido en el sofá, junto a su hermana pequeña, hasta que sucedió la tragedia. Al día siguiente, aproximadamente a las 4 a.m., el padre de Tadeusz se da cuenta de que el niño no está. Inmediatamente alerta a la policía y da inicio la investigación y su búsqueda. La policía preguntó a sus padres si era posible que el niño haya huido del hogar por su propia voluntad, pero ellos lo negaron. Solo dijeron que hace poco se habían mudado a ese vecindario. En ese poco tiempo, un adolescente se había presentado a la familia como un vecino, y ese era el adolescente que se había llevado a Tadeusz esa noche. Es por eso que el niño no dudó en irse con él, con el adolescente de 17 años llamado Joe Clark. Al día siguiente de la terrible noche de Tadeusz, este le suplica a Joe que le permita llamar por teléfono a sus padres, que no contará nada y que inventará la historia de una caída para justificar las fracturas. Joe Clark le dice que sí, que puede llamarlos y le trae un teléfono. Cuando el niño intenta marcar,
Se da cuenta que era un teléfono desconectado y puede escuchar las risas de Joe Clark. A él le complacía ver el padecimiento de Thaddeus. No se sabe por qué, pero esa tarde Joe Clark mantuvo al niño junto a él en la sala viendo televisión. Además le contaba de su vida como si nada hubiera pasado, como si se tratara de dos amigos que pasaban el tiempo juntos. Pero pasadas unas horas parecía que algo en su interior volviera a activarse. Esa necesidad sádica que en el primer momento lo había llevado a secuestrar al niño se apoderaba nuevamente de él. Toma a Thaddeus y lo sube nuevamente a la habitación. Ahora toma su pie izquierdo mientras el niño suplicaba y se sacudía para liberarse. Pero no pudo. Clark giró tan fuerte y abruptamente su pie que éste se viró totalmente hacia atrás. Y en medio de la conmoción, Thaddeus logra golpear a Joe en la nuca. Esto solo lo enfureció más. Joe toma una almohada y la pone sobre su cara para asfixiarlo. Mientras lo hace, le dice que si vuelve a atacarlo así, le romperá el cuello y la columna para dejarlo paralizado. Thaddeus sabía que Joe era capaz, así que dejó de luchar. Durante las siguientes horas, Joe Clark entró y salió varias veces de la habitación. Estaba tratando de encender su vehículo, pero no podía y estaba furioso. Finalmente logra irse en su auto y es cuando Thaddeus piensa que es un momento para huir. Pese al dolor insoportable que tenía y pese a que sus piernas estaban muy hinchadas por la acumulación de sangre, el niño decide arrojarse al piso y arrastrarse para salir de la habitación. Cuando llega al borde de las escaleras, Thaddeus no lo duda. Se arroja por ellas, cayendo finalmente en la sala de estar. Pero ahí se desmaya. El niño no recuerda cuántas veces se despertó y volvió a desmayarse, pero cuando se despertaba continuaba arrastrándose. Cuando pensó que estaba lográndolo, Joe Clark regresó a la casa. Thaddeus escucha que Joe estaba en la cocina con su novia, pero la conversación de ambos no duró mucho tiempo y la chica se va. Finalmente, cuando Clark entra en la sala de estar, ve al niño tirado en el suelo. Completamente furioso, Clark arrastra al niño por las escaleras de regreso a la habitación. Lo que a continuación sucede se ha descrito como una de las escenas más violentas de tortura propiciadas a un niño. Al momento ustedes ya conocen en el estado tan delicado en el cual se encontraban ambas piernas de Thaddeus, pero esto a Clark no le importaba. Empieza a torcer nuevamente sus tobillos y a saltar sobre ellos. También saltó varias veces sobre su pecho, rompiéndole varias costillas. Luego de todo esto, Clark baja nuevamente al niño a la sala y pone películas para verlas juntos durante toda la noche. Pero Thaddeus se desmaya hasta el otro día. Algo importante a mencionar es que después de las fracturas que Clark provocaba, no solamente actuaba como si nada hubiese pasado. Aquí estaba una de las claves de lo que le complacía. Thaddeus se dio cuenta que Joe Clark tenía muchas medias color blanco en un cajón. Era lo más pulcro que había en medio de todo el desorden y la suciedad de esta casa. Estaban meticulosamente dobladas en un cajón. Lo que Clark hacía era que tomaba las medias y una tabla y las colocaba sobre las heridas de Thaddeus. Ponía un calcetín sobre otro, perfectamente alineados, tratando de hacer una especie de yeso o férula para tratar las fracturas. Una vez que hacía esto, miraba cómo quedaba el vendaje y se masturbaba en presencia de Thaddeus. Cuando Thaddeus se despierta, estaba aún en el sillón. Ya era domingo y el niño recuerda que ese día era el cumpleaños de su hermano, así que una especie de aliento le decía que debía salir de ahí ese día.
Pero sus esperanzas se destrozaron cuando Joe Clark lo vuelve a subir a la habitación. Lo pone nuevamente en la cama. Esta vez Clark tomaba impulso antes de saltar nuevamente sobre las piernas del niño una y otra vez. Ese día logra quebrarle las dos rodillas tan gravemente que la izquierda se voltea totalmente hacia atrás. El color de su piel había cambiado a un preocupante color amarillento y el aspecto de las mismas es descrito como no humano. La piel era elástica y tenía ambos pies hacia atrás y del tamaño de un balón. Misery, la galardonada película de los años 90, retrata el angustiante drama entre Paul Sheldon, un famoso escritor, y Ann Wilkes, una fan obsesionada con Paul. Por azares del destino, Ann rescata a Paul de un accidente y cuida de él con mucha dedicación. Dedicación que se va desdibujando de manera muy oscura. Ann sabe que algún día Paul se recuperará y se irá, así que decide hacer algo para que no lo haga. Annie, lo que sea que pienses hacer, por favor, no lo hagas. Shh, cariño. Confía en mí. ¡Annie, por favor! Solo una más. Posterior a esto se dedica a curar las heridas que ella misma le provocó, pero todo el suspenso, el clímax del suspenso, se desencadena cuando Paul trata de huir. La noche del brutal ataque, Joe Clark se prepara para salir a una fiesta, pero esta vez ya no confía en Thaddeus, así que decide encerrarlo en un armario con llave. Este sitio estaba lleno de basura y cosas viejas. El niño escucha la puerta de la casa cerrarse y el auto de Joe que se aleja. Es cuando con sus manos empieza a tocar lo que tenía a su alrededor y siente algo que le podía servir. Era una guitarra vieja. Thaddeus tenía demasiado dolor, pero sabía que esa era su última oportunidad para salir de esa casa. Así que con las pocas fuerzas que tenía y arriesgándose a que alguien estuviera afuera, empieza a golpear la guitarra contra la puerta del armario. Insistió hasta que finalmente logra romper la puerta y sale arrastrándose de este lugar. Al igual que en el primer intento de huida, Thaddeus se arrastra hasta el borde de la escalera y decide lanzarse una vez más. En todo momento, mientras se arrastraba, continuó desmayándose varias veces, pero esta vez logró llegar hasta la cocina. Increíblemente, en este lugar había un teléfono, cuyo cable llegaba hasta el piso. Parecía estar destinado para que el niño lo pudiera usar. Thaddeus tira del cable y logra tomar finalmente el ansiado teléfono. Es así que puede llamar al 911. En esta llamada dice que se encuentra secuestrado en la casa de Joe Clark y que está lastimado. Dice que no sabe cuál es la dirección. Para suerte de Thaddeus, el operador cree lo que le dice, pues Clark ya tenía un registro de antecedentes, y es así como los oficiales llegan a rescatarlo. Cuando los policías entraron al lugar, encontraron al niño en el piso de la cocina. Todos quedaron pasmados al ver la atrocidad de lo sucedido en sus piernas. Su rodilla estaba hacia atrás y sus pies colgaban hacia los lados. Parecía ser que la fortaleza mental que Thaddeus tuvo para mantenerse a salvo finalmente cedió cuando se sintió a salvo en la camilla, pues se desmayó y finalmente despertó en el hospital. Los médicos que lo atendieron dijeron que sus piernas parecían como si hubieran sido el fruto de un accidente de tránsito grave. Además tenía una hemorragia interna que si hubiera permanecido 2 horas más en ese estado, hubiera muerto.
En el hospital pudo finalmente reencontrarse con sus padres. La policía acude a la fiesta en donde estaba Clark. Cuando lo detienen dijo, «Él aún está vivo». Pero Thaddeus tenía más que decir. Él dice que durante el cautiverio, Joe Clark le confesó haber hecho esto antes a otros 2 niños. Recuerda que el nombre de uno de ellos es Chris Steiner. El 4 de julio de 1994, Chris Steiner, de 14 años, se encontraba en su casa alrededor de las 10 p.m. y se fue a dormir, pues había empezado a trabajar en McDonald's y no se quería desvelar. Su padre fue a verlo en la habitación y se dio cuenta que ya estaba dormido y también se fue a dormir. Al día siguiente, alrededor de las 6 a.m., su padre va a despertarlo, pero Chris no está. Ambos padres se alertan y empiezan a buscarlo. Ahí se dan cuenta que junto a una ventana que tenían abierta en la parte de debajo de la casa, había huellas de zapatos con tierra. Afuera de esta ventana, sobre la tierra, notaron más huellas de zapatos. Además, la puerta que daba al patio estaba abierta. A pesar de esta serie de elementos que hacían sospechar que alguien ingresó a la casa, la policía sostuvo la hipótesis de que el niño debió huir de la casa por su voluntad. Esto lo afirmaban porque eran las festividades del 4 de julio, además porque Chris se había ido en otras ocasiones con sus amigos. En ese punto a sus padres no les queda más que esperar, de acuerdo a las recomendaciones de la policía, pero los días pasan y Chris no regresa. Lamentablemente, el cuerpo de Chris es encontrado 6 días después de su desaparición. Está entre un árbol y el agua, sumergido en el río Wisconsin. Pero las autoridades pensaron que se trató de un accidente y la autopsia indicó que la muerte fue por ahogamiento. Dentro de la investigación surgió un nombre que era un amigo del hermano mayor de Chris. Ese era Joe Clark. Pero a este se lo descartó después que la madre de Clark le diera una coartada. Ella dijo que esa noche estuvo junto a su hijo todo el tiempo y de ese modo Joe es eliminado como sospechoso y el caso se enfría. Todo esto hasta que Thaddeus Phillips menciona nuevamente su nombre y este es nuevamente asociado a Joe Clark. Es en este punto cuando se exhuman los restos de Chris, pues no se le había hecho ningún tipo de exámenes. Se le realizan algunas radiografías y se determina que Chris tenía 4 fracturas en sus piernas, muy similares a las de Thaddeus. Lo que los agentes pensaron que sucedió esa noche fue que Joe Clark sacó a Chris de su casa con excusa de alguna fiesta. Luego lo habría llevado a orillas del río, en donde lo habría torturado igual que a Thaddeus, y lo habría lanzado al río. El niño, al no poder usar sus piernas, no pudo nadar y se ahogó. El juicio en contra de Joe Clark dio inicio, el cual siempre negó haber atacado a Thaddeus. Dijo que él mismo se cayó provocándose las fracturas, pero dentro de las investigaciones se pudo encontrar un macabro cuaderno en la casa de Clark. Este tenía una especie de lista con 3 columnas que decían: la cosa de las piernas, por conocer y puede esperar. Debajo de cada columna habían nombres, un total de 29 nombres de niños que vivían en el área. Por supuesto, en la columna referente a las piernas estaban los nombres de Chris y Thaddeus. En el juicio se determinó que pese al testimonio de la madre de que ella estuvo junto a Joe durante toda la noche, varios amigos suyos dijeron que su madre tenía el sueño demasiado pesado, porque a menudo se fugaban con él en las noches y ella nunca se daba cuenta. Muchos otros también contaron que Clark los acosaba, era experto en bullying y golpeaba a los más débiles. Incluso un maestro testificó que por llamadas telefónicas Joe lo había amenazado de muerte. Aquí surgió la gran interrogante:
cómo alguien tan joven podía albergar tanta violencia dentro de sí y cómo nadie notó lo que estaba haciendo Clark. La niñez de Joe Clark se desarrolló entre sus dos padres alcohólicos. Su madre incluso bebió abundantemente durante el embarazo. Joe era llevado por sus dos padres a los bares, pero eso parece ser todo. El mismo Joe afirmó que nunca sufrió maltratos ni abuso alguno. Lo que se sabe es que a los 15 años sufrió un accidente de motocross y se golpeó la cabeza. Finalmente, Joe Clark fue acusado de intento de homicidio en primer grado con graves daños corporales. Aunque la defensa trató de alegar daños mentales, él fue sentenciado a 100 años de prisión y a pagar una indemnización por $21 millones. Por el asesinato de Chris fue sentenciado a cadena perpetua, con la posibilidad de libertad condicional luego de 60 años. En el juicio se había solicitado el testimonio de Thaddeus y él no pudo hacerlo porque lamentablemente fue víctima de otro adolescente, en este caso Michael Hubis, de 15 años. Él le había disparado en la espalda. Este sujeto era un amigo de Joe Clark que aparentemente quería tomar venganza por él. Pero cuando Thaddeus se recuperó, con el mismo valor que tuvo para huir, se presentó en el estrado y dio su testimonio. No una, sino 2 veces. A pesar del paso de los años, Joe Clark siempre mantuvo su inocencia. Dijo que se había desmayado cuando esto sucedió y no recordaba nada. Dijo que Thaddeus se tropezó con una tabla de la escalera y cayó. Además que no llamó al 911 porque era joven y no sabía cómo actuar. En cuanto a Thaddeus, tuvo muchas cirugías para tratar de reparar sus huesos rotos. Pese a que puede caminar y pudo establecer su propia familia, aún tiene una cojera persistente. Joseph Clark era un asesino serial en desarrollo. Sus inclinaciones sádicos-sexuales lo hacían excitarse al escuchar los huesos romperse. Pero además, como muchos asesinos en serie, lo que realmente lo cautivaba era el poder y control. En la actualidad ha dado entrevistas a varios podcasts de True Crime, siempre presentándose como inocente. Varios niños de la lista de Clark pudieron ser identificados, pero hay 2 nombres de niños que no han podido ser identificados hasta el día de hoy.